Y le rogaban todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Alabado sea Dios y a su nombre. Y dice, hermano, y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus entraron en aquellos cerdos, los cuales eran como 2000, y en el acto se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Alabado sea Dios. Gloria sea Jesús. Hoy que paite mi espíritu y modo de hombro y libertad y yo paite de animales. Alabado sea Dios. Gloria sea Jesús. Os pedido, hermanos queridos, la tiempo de la ley de alabado sea Dios. Hasta inclusive, hermano, la comida hoy aborreciendo usted está viendo usted a cubrero. Alabado sea Dios. Y a su nombre. Porque hay este tiempo de la gracia, alabado sea Dios, hermanos queridos. Alabado sea Jesús, hermano. Jesús mismo, hermano. Como allí, Dios mismo, hermano, de diferentes reptiles de animales dejó en su casa a Pedro en aquellos tiempos. Pedro nunca he tocado cosa inmunda. A mí no entiende, pero no hay la cosa inmunda, la hacemos por ti, que dice. Y a su nombre. Gloria a Dios. Santo es el Dios de Israel. Hermanos queridos, incrimina y acocarse. Amén, hermano. Y lo que apacentaron los cerdos huyeron y dijeron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había sido legiones sentado, vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo. Alabado sea Dios. Dice, hermano, aquí, mas Jesús no se le permitió, sino dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a lo tuyo, y cuéntale cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en cuán grande cosa había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Alabado sea Dios a su nombre. Todos se maravillaban. Hoy apaitegui. Alabado sea Dios. Jesucristo, hermano, ya pone de nueva criatura. ¿Cuánto lo cree, hermano? Alabado sea Jesús. Dios, hermano, aleluya, quiere hacer de nuestra vida las cosas viejas, hermanos, pasarán. Lo que Dios quiere hacer, todas serán hechas nuevas en su presencia. Y después, hermano, aleluya, como este hombre que quería ir detrás de Jesús en aquellos tiempos, Jesús más bien le dijo: andate, aleluya, te juego, humine, gente, cuera, minen, cuán gran maravilla Jesús hoy apondere, amén. Y a su nombre, alabado sea Dios. Entonces, hermanos queridos, esto es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, hermano. ¿Ven? Después, hermano, de tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, hermanos, aleluya, cojan y anunciar el evangelio de la salvación a las almas, hermanos, necesitadas, y a su nombre. Alabado sea Dios. Aquel que convence al hombre de sus malos caminos es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El servir a Jesucristo, hermano, no es por fuerza, aleluya, ni por obligación. Esto es voluntariamente usted con Dios y a su nombre. La Biblia habla y dice en Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Alabado sea Dios, el Espíritu Santo de Dios. Si en esta noche está golpeando la puerta de tu corazón, y si usted siente el anhelo de pasar aquí enfrente a recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador de tu alma, aleluya, dele libertad al Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios.